Muy buenos días, quien les habla es el profesor Jackson Castillo y en esta oportunidad vamos a desarrollar el tema relacionado con la meteorología. Vamos a tener o analizar de manera muy breve lo que es el tiempo meteorológico, los fenómenos meteorológicos y el clima meteorológico, ¿ya? Empezamos por el tiempo meteorológico, es el estado que presenta la atmósfera en un determinado lugar y que puede cambiar en cuestión de horas, ¿ah? Se puede observar, se puede registrar el tiempo y también lo puede sentir el tiempo meteorológico. ¿Cuáles son los elementos que conforman el tiempo meteorológico? Son 4: la radiación, temperatura, presión y humedad atmosférica. La radiación, bueno, la radiación viene a ser la cantidad, ¿no?, de energía, de luz, del sol que llega a la superficie de la Tierra, y hay varios instrumentos para registrar la radiación atmosférica, la radiación solar. El instrumento más famoso es el pirheliómetro. El pirheliómetro. El pirheliómetro se encarga justamente de registrar lo que es la intensidad de la radiación solar, ¿ya? Entonces todos estos elementos del tiempo meteorológico pueden cambiar en cuestión de horas. Puede ser que en un momento esté lleno de nubes, se forme un techo de nubes y la radiación va a disminuir, pero cuando las nubes, por ejemplo, se dispersan, la radiación puede aumentar, puede cambiar en cuestión de horas esto. La temperatura viene a ser el grado de calor o frío que presenta la atmósfera en un determinado lugar. El instrumento se le conoce con el nombre de termómetro, ¿no? El instrumento para registrar el termómetro. Instrumento entonces para registrar la temperatura. Recuerda que estamos hablando de la temperatura atmosférica, no la temperatura corporal. Claro, tú tienes un termómetro ahí en tu cómoda, ¿no? Pero ese es el termómetro corporal, para registrar la temperatura corporal. En este caso es el termómetro ambiental, ¿no? La temperatura también puede cambiar en cuestión de horas, ¿no? En un momento de repente uno puede percibir algo de calor, en otro momento algo de frío. La presión atmosférica es el peso del aire sobre nuestros hombros, ¿sí? Peso del aire sobre nuestros hombros, ¿correcto? Eso viene a ser la presión. La presión atmosférica tiene como instrumento al barómetro. El barómetro es el encargado entonces de registrar la presión atmosférica. La presión también varía de manera categórica, ¿no? ¿Dónde existirá más presión atmosférica? ¿En Santiago de Chuco o acá en Trujillo? Tiene que ser en Trujillo, puesto que acá en Trujillo hay más oxígeno. ¿Y qué habíamos dicho de la presión? Que es el peso del aire sobre nuestros hombros. ¿Y dónde hay más oxígeno? En Trujillo, por consiguiente en Trujillo hay más presión atmosférica. Y uno va ascendiendo, la presión va disminuyendo, ¿no? La humedad viene a ser la cantidad de vapor de agua que contiene el aire. El instrumento se le conoce con el nombre de higrómetro. Higrómetro, ¿no? ¿Dónde existirá más humedad? ¿En Huanchaco o en el Alto Trujillo? Tiene que ser en Huanchaco, ¿no? Porque en Huanchaco está cerca del mar. En cambio, yo voy ascendiendo, la humedad va disminuyendo, va a haber menos vapor de agua cuando uno asciende. Entonces, todo esto, mira, es el tiempo meteorológico. Ahora vamos con los fenómenos meteorológicos, ¿no? Estas anomalías ocurren principalmente en la troposfera, es decir, en la capa donde vivimos, en la capa donde nos encontramos. Y los fenómenos están divididos, mira, hay acuosos, eléctricos, luminosos, acústicos, mecánicos. Cuando te dicen acuoso, producto del vapor de agua, ¿no? Ahí tenemos a las nubes, ¿no? Están las nubes, ahí está la lluvia, ¿no? El rocío, el escarcha, granizo, etc. Eléctrico, descargas eléctricas, ahí está el fenómeno meteorológico más peligroso del planeta. ¿Cuál es? El rayo. El rayo, ¿no? Fenómeno meteorológico más peligroso del planeta. Es una descarga eléctrica producto del choque de nubes de cargas contrarias, ¿no? Entonces, si esa descarga te impacta,
99% estás muerto, ¿no? Estás ancochado, ¿sí? Un 1% es un milagro, puedes sobrevivir. Fenómenos meteorológicos luminosos. Por ejemplo, la descarga eléctrica, el rayo genera su luz, ¿no? ¿Cómo se llama la luz del rayo? La luz del rayo se le conoce con el nombre de relámpago, ¿no? El relámpago, la luz del rayo, fenómeno luminoso. El arco iris, los halos, los crepúsculos, el espejismo, todo eso es fenómenos luminosos. Tiene que estar ahí, de hecho, ¿no? En la mayoría de fenómenos luminosos presente la luz del sol, de todas maneras. Acústico. Acústico es sonoro, es la bulla, ¿no? Por ejemplo, el rayo y la descarga eléctrica, la luz del rayo, relámpago. ¿Y cómo se llama la bulla del rayo? Se le conoce con el nombre de trueno. El trueno es la bulla del rayo, ¿sí? El trueno es la bulla del rayo. ¿Cómo se produce? La descarga eléctrica calienta, ¿no? Calienta justamente a la atmósfera, y el aire que al querer extenderse, ¿no? Genera justamente este sonido que es muy estrepitoso, y a eso se le conoce como trueno. Acá en Perú se puede escuchar con mayor notoriedad en los Andes y en la selva. En la costa también, pero con menor notoriedad. Y mecánico, ahí tenemos a los vientos. ¿Ya? Ahí tenemos a los vientos. Justamente por acá vamos a hablar un poquito más de vientos. Ya sabes, fenómeno meteorológico mecánico. Los vientos vienen a ser desplazamientos de masas de aire de una zona de alta presión relativamente fría a una zona de baja presión relativamente cálida. ¿Sí? El instrumento que registra la dirección de los vientos se le conoce con el nombre de, vamos apuntando acá, el que registra el anemómetro es el que logra registrar lo que es la velocidad de los vientos, ¿sí? Y hay otro llamado anemoscopio, que registra la velocidad de los vientos. O sea, uno es velocidad, el anemómetro, y el anemoscopio vendría a ser la dirección, ¿sí? De este a oeste. ¿Ah? Anemómetro, repito, anemómetro es velocidad del viento. Tipo de vientos: planetarios, continentales y locales. Los planetarios te soplan en todo el planeta, ¿sí? Durante todo el año. Los vientos que se desplazan de zona subtropical a zona ecuatorial se le conoce como alisios. Siempre de zona de alta presión a zona de baja presión. La zona ecuatorial es de baja presión, es cálida. Los vientos que van de zona subtropical a zona subpolar se le conoce con el nombre de contralicio. Contralicios. Y los vientos que van de la zona de alta polar o de los polos hacia la zona subpolar se le conoce simplemente con el nombre de vientos polares. Esto puede ocurrir tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur, por eso se les conoce como planetarios. En el caso del Perú, nosotros vamos a percibir o a sentir los vientos alisios, bueno, pero principalmente esto en la selva peruana, ¿ya? Entonces, planetarios son tres: alisios, contralisios y polares. También tenemos a los vientos continentales. Estos vientos están divididos, ¿no? Vientos monzónicos, las brisas y los ciclones. Los monzones soplan principalmente en el sureste del Asia, por ejemplo en la India, y se producen en las estaciones extremas. Hay monzón de verano y hay monzón de invierno, ¿eh? Monzón de verano, monzón de invierno. Cuando te digan monzón de verano, el viento va del océano al continente. Cuando te dicen monzón de invierno, le das vuelta, ¿no?, a la dirección del viento del continente hacia el océano, ¿no? Esos son los monzones, verano e invierno. Ahora, las brisas ya tienen en cuenta el día y la noche, día y noche. Hay brisa oceánica, la costa del Perú; brisa continental, lo que es los Andes peruanos, ¿sí? Brisas oceánicas, en el día, aquí en la costa del Perú, en el día. ¿Qué brisa se percibe? La brisa marina, todo el día, brisa marina. Y en la noche, la brisa de tierra o terral.
La brisa marina, viento que va del mar a la costa. Y la brisa de tierra, le das vuelta a la dirección del viento de la tierra hacia el mar. Y en la zona continental, allá por ejemplo en Huamachuco, de día, ¿qué brisa va a soplar? De día la brisa de valle, conocida también como anabática, del valle a la montaña. Y de noche la brisa de montaña, ¿sí? Conocida también como catabática, de la montaña al valle. Esas son las brisas, tienen en cuenta el día y la noche. Finalmente los ciclones se originan en zonas de baja presión, son vientos arremolinados, destructivos, ¿sí? Son vientos que van permanentemente en forma ascendente, ¿sí? Levantan cualquier cosa, troncos o árboles, trailers, etc. En Centroamérica, en el Caribe, le dicen huracanes. ¿Ah? Estos son los huracanes. ¿Sí? Los ciclones, vientos súper destructivos. Entonces ahí tenemos a los vientos, ¿no? Los vientos continentales, cerramos con los vientos locales, son vientos específicos, ¿no? Por ejemplo, acá en Perú tenemos al viento Sechura, allá en Piura, ¿no? Allá en Ica tenemos el viento Paraca, ya son vientos más por ahí específicos, ¿no? Son vientos más por ahí regionalistas. ¿Ah? Y el clima meteorológico, para cerrar, viene a ser el estado que presenta la atmósfera en un determinado lugar, pero ya tarda tiempo en cambiar, ¿no? De repente 30 años para que cambie el clima. Elementos son los mismos del tiempo, los elementos originan el clima, ¿no? Originan. ¿Sí? Ahí está la radiación, la temperatura. Y los factores son los que modifican el clima. Modifican clima. Dentro de los factores, por ejemplo, factores cósmicos, tenemos a la forma de la Tierra. La forma de la Tierra es un factor, mira, que modifica clima, ¿no? Dentro de los factores geográficos tenemos a la latitud, tenemos a la altitud, ¿sí? También va a modificar clima. Y el relieve, ¿no? Por ejemplo, acá en Trujillo, el clima con el paso del tiempo cambió, producto de la vegetación, ¿no? Que se ha colocado o se ha puesto en marcha por el proyecto Chavimochic, ¿sí? Entonces el clima va cambiando por cuestión de años. ¿Listo? Entonces eso ha sido la sesión de hoy, ¿no? Espero que haya sido de su agrado. Nos vemos en otra oportunidad.